1, versos 5 al 10. Vamos a leerlo. Todos conmigo, a ver. ¿Ya lo tienen? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bien, vamos a orar dando gracias. Amado Señor, venimos delante de ti en esta hora, deseosos de que sigas hablando en nuestras vidas, deseosos de que nuestro ser sea transformado por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y gracias porque ella es la que nos insta a cada día a hacer las cosas como a ti te agrada. Rogamos para que podamos ser fieles testigos tuyos donde quiera que estemos, y que allí donde nos encontremos la gente pueda oír de nosotros tu palabra, no nuestras palabras, sino tu palabra. Que sea tu palabra la que prediquemos, que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu palabra la que nos inste a hacer las cosas cada día para agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos dejamos pues en tus manos en esta hora, pidiéndote para que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y podamos poner en práctica lo que tu palabra nos quiere enseñar. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos entonces en el verso número 8 y vimos la semana pasada la palabra justo. ¿Es justo que continuemos? Eso sí es justo. Muy bien. Vamos ahora entonces con la palabra santo. ¿Qué es santo? Apartado. ¿Solamente apartado? Escogido, separado, justificado. No, pero me refiero cuando dicen apartado, solamente apartado. Para Dios. Apartado para Dios. Porque yo separo esto de aquí y es santo. No, no es santo. Es apartado para Dios. Una vez más recordemos que estamos hablando, Pablo le ha dado esta orden a Tito, con el fin de que él tenga esto presente para nombrar anciano, obispo o pastor dentro de una congregación. ¿Sí? Pero estamos diciendo que no solamente la santidad, la justicia y todos los demás atributos que hemos mencionado antes son única y exclusivamente para ser tenidos por el pastor, por el anciano o el obispo, sino que deben ser tenidos por todos los creyentes. Porque ¿de dónde vienen los pastores? De los creyentes. ¿Sí? Los pastores no nacen en un árbol, ¿sí? No crecen con semilla ni nada de esa cuestión. Son escogidos de en medio de los creyentes. De ahí es donde nacen.
Por lo tanto, es labor de todo creyente participar de todos estos frutos que debe tener el obispo. Entonces, uno de esos frutos es la santidad. Amén. Y hermano, déjeme decirle, la santidad es algo que la palabra del Señor dice que sin santidad ninguno verá a Dios. El problema que se registra aquí, ¿cuál es? Que por nuestros medios nunca lograríamos ser santos. Por nuestros medios. Nadie, absolutamente nadie, puede por sí mismo obtener la santificación. Así es. Solamente es la palabra de Dios, que es usada por el Espíritu Santo en nosotros, que se encarga de ir limando todo aquello que a Dios no le agrada. Pero ahí nos enfrentamos a una problemática. ¿Cuál es? Uno, generalmente a los creyentes hoy en día no les gusta leer la palabra. Por lo tanto la desconocen. Y al desconocerla, entonces entran en un programa de desinformación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántas veces nosotros no dejamos pasar por alto cosas sencillamente porque las desconocemos? Pablo hace mención de una y dice: antes yo no codiciaba, pero cuando se dijo no codiciarás, inmediatamente se despertó en mí toda codicia. ¿Ven? Por eso es que él dice: hallo este mal en mí. El bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Nosotros como creyentes tenemos la obligación de alimentarnos de la palabra. Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, lo que Pedro le estaba diciendo al Señor es: Padre, Señor Jesucristo, ¿cómo quieres que nosotros nos vayamos de ti si el único que nos puede ofrecer salvación eres tú? Todo lo que tú dices es con el fin de salvarnos. Eso es lo que Pedro le estaba queriendo decir. Todo cuanto sale de tu boca es con el fin de ofrecernos a nosotros salvación. Y le pregunto, mi hermano, ¿usted ve la Biblia de esa manera? ¿Cierto que no? ¿De dónde salió todo lo que aquí está escrito? Viene de Dios directamente. Por eso, cuando el Señor estaba siendo tentado en el desierto, Satanás lo primero que le ofreció fue pan, comida. Dijo: si eres hijo de Dios, manda que esas piedras te conviertan en pan. Y él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de algunas palabras que salen de la boca de Dios, ¿cierto? No dice de algunas, dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí la tenemos. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Que no la vemos como eso. No la vemos como alimento. Y somos, lo que ya he dicho en otras ocasiones,
como los niños, cuando empezamos con la Biblia de aquí para allá y de allá para acá, a decir, esto no me gusta, esto tampoco, esto sí. Nos comportamos exactamente como ellos. Póngale a un niño una ensalada al frente y un plato de dulces, ¿cuál cree que va a escoger? Siempre escogerá los dulces, ¿cierto? Y usted y yo estamos en esa misma condición, buscando en la palabra de Dios los dulces y dejando de lado lo que ella realmente nos quiere enseñar. Pero usted me dirá, no, pastor, pero es que en la palabra de Dios no hay dulces. Claro que sí, sí los hay. Y entonces usted empieza, por ejemplo, te bendeciré. Ese es para mí. Y serás bendición. Ese es para mí. Ese es un dulce que yo me quiero comer. Tuyo será el oro y la plata. También lo quiero para mí. Pero cuando dice, no matará, eso no es para mí. Eso es para los asesinos. No mentirá. No, yo no digo mentiras. Una que otra por ahí, pero yo no soy mentiroso. No adulterará. Pero es que uno tiene derecho a echarse una carita al aire. ¿Será? Por eso es que la palabra dice que toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios sea perfecto. ¿Se da cuenta? Toda, no pedacitos. Conocí una hermana allá en Cali que me decía todo el tiempo, es que para mí son tan bonitos los salmos, ya me los he leído cualquier cantidad de veces, con ellos hago mi devocional siempre, con los salmos. Qué bueno, hermana, qué bien. Pero venga, vamos a hablar de doctrina. ¿Y eso qué es? ¿Cómo así que eso qué es? Toda la enseñanza de la palabra del Señor. Todo lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Y lo que Él quiere que usted y yo dejemos de hacer. Ay, no, pero es que eso no me gusta. ¿Ya leyó Hechos? No, yo me contento leyendo los salmos. Qué bonitos son los salmos. Solo buscando dulces. Solo buscando los dulces en la palabra del Señor. Por eso Pablo también dice que ¿cómo es posible que algunos de ustedes, que deberían ya ser maestros de la ley, maestros de la escritura, tengan necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos? En otras palabras lo dice así: ¿cómo es posible que teniendo ya la capacidad de comer alimento sólido, tengan que dárseles leche como a los recién nacidos? ¿Ven? Por esa razón es que nosotros no acudimos a una verdadera santificación. Porque la palabra de Dios es la que se encarga de hacernos ver en un espejo reflejado nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida, todo lo que hacemos y dejamos de hacer, de tal forma que cuando lo comparamos con lo que el Señor quiere, sencillamente tenemos que decir, me falta esto, 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 esto y esto. ¿Cuántas veces has visto lo que te hace falta? ¿Sabe cuándo? Cuando tenemos un verdadero estudio de la palabra. No, hermano, el Señor también dijo, escudriñad las Escrituras. Y no dice, lea las Escrituras. Note bien la palabra, dice, escudriñad. ¿Y qué significa eso? Buscar
en ellas. Buscar a profundidad, escarbar, ir a lo más profundo de ellas. Todavía oigo creyentes que dicen, ay no, a mí no me gusta leer Apocalipsis porque eso es muy enredado y me da susto leer Apocalipsis. ¿Será? Mi hermano, toda la Escritura te instruye. Una vez más, por eso fue que Josué le fue dicho una cosa muy importante, aparte de esforzarse y ser valiente. Sí, es necesario que nos esforcemos, es necesario que seamos valientes, pero de nada sirve el esfuerzo y el ser valientes si sucede esto, si no sucede esto que el Señor le mandó. Él le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, y se lo dijo no una, sino 3 veces, ¿cierto? Pero hubo una que se la dijo una sola vez, y es con el fin de que el ser valiente y el ser esforzado valga la pena. ¿Cuál es? Nunca, escuche bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas algunas cosas. ¿Cierto? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En ese momento es donde el esfuerzo y la valentía toman valor. Es en ese momento, no antes. Usted puede ser muy esforzado, usted puede ser muy valiente, pero si su palabra, la palabra de Dios, no está en usted, no sirve para nada. Y perdóneme que se lo diga de esa manera. No sirve para nada su esfuerzo y su valentía si la palabra de Dios no está en su boca. Porque es la palabra de Dios la que se encarga en nosotros de transformar, de redarguir, de corregir, de enseñar. ¿Se da cuenta? Ahí está. Es la palabra de Dios. No piense que con el hecho de usted decir, no, sí, yo tengo la Biblia, ¿y cuántas veces la leí? Por ahí, media vez. ¿Cuántas veces te alimentaste esta semana? Todo el día y noche. ¿Cierto que sí? Y vaya que le digan a usted, hoy no hay desayuno. ¿Qué cara pone? Y si llega la hora del almuerzo y le dicen, y tampoco hay almuerzo, su cara sigue igual, ¿cierto? Y si llega la noche y le dicen, y tampoco hay comida, ¿qué pasa? Pues nos inquietamos. Ay, sí molesta, ¿cierto? Inquietamos, sí. ¿Cómo me van a dejar aguantar hambre todo el día? ¿Cómo se les ocurre? ¿Te acuerdas cuando nos han pedido algunos exámenes que nos toca aguantar hambre 2 y 3 días? Justo cuando nos dicen que hay que aguantar es cuando más hambre nos da, ¿cierto? Y usted se pone, y se desespera, y quiere que los días y las horas pasen rápido para tratar de salir de ese examen así lo más pronto posible, con el fin de poder comer de nuevo. Y la pregunta es, ¿por qué no sucede lo mismo con la palabra de Dios?
Es como hacer. ¿Por qué podemos pasar 1, 2, 3, 4, 5 y muchos más días sin alimentarnos de la palabra de Dios? ¿Ves? Así no tenemos hambre. Espíritu Santo de orgullo. Por eso dice la palabra del Señor, dice de manera muy concreta: lámpara es a mis pies. Mis pies tu A ver. palabra y lumbrera en camino. Salmos. ¿Cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Ah, pero ¿para qué sirve una lámpara? Apágueme la lámpara ahí. ¿Sirve para algo? ¿Qué hace? Préndala de nuevo. Mira. Ah, hay diferencia entre una y otra, ¿cierto? El problema es que nos queremos acostumbrar a estar así, a oscuras. Si están en tinieblas se caen. Tarda de noche se caen. Nos gusta estar así a oscuras, porque cuando viene la luz, inmediatamente los ojos empiezan como a... Eso hace la luz de la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe qué es lo que hace la luz de la palabra del Señor? Fastidiar el pecado. Eso hace la palabra de Dios. La luz de la palabra del Señor fastidia el pecado, porque lo saca a la luz, lo hace notorio, para que podamos ser santos. ¿Ve lo necesario que es entonces tener un alimento diario de la palabra? Dijo el Señor: ninguno enciende una luz y la mete debajo de la cama o debajo de la lámpara, de la mesa. ¿Para qué sirve una luz debajo de la mesa? No, dice, se enciende la luz y se coloca en un lugar alto para que alumbre a todos. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en la palabra. Solo a través de la palabra del Señor es que vamos a poder ser santificados. ¿Por qué? Porque es ella la que nos está mostrando dónde estamos fallando. Pero si usted no la lee, mi hermano, si usted no la estudia, si usted no la escudriña, ¿cómo va a saber dónde está fallando? ¿Ve? Ese es el problema. Cuando yo no la escudriño, entonces pienso que la vida que estoy llevando es correcta. Por eso es que necesitamos un alimento diario de la Escritura, para que ella se encargue de mostrar en nosotros aquellas cosas que desagradan a Dios. Por eso dice también el apóstol Pablo, de manera concreta, que hablemos entre nosotros con himnos, con salmos y cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? El salmista dijo: cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más dulce es que la miel y que la que destina del panal. ¿Ve? ¿Y sabe qué es la situación? Que ellos no la tenían completa. Ellos no tenían la palabra como usted y yo la tenemos hoy, pero para él era algo dulce. Por eso es que él dice también: preferiría estar un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Yo creo que algunos conocen de memoria el Salmo 1, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Se da cuenta? ¿En qué situación está usted? ¿Entre los que arrebata el viento? ¿O entre los que meditan día y noche en la palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. Eso, meditar en la palabra del Señor, es lo que nos lleva a querer cada vez vivir una vida de santidad. Gálatas capítulo 5 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, borracheras, celos, iras, contiendas. Y sigue la lista. Pero también dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta? Mirémonos nuevamente al espejo. ¿Qué es más fácil para ustedes hacer? ¿La ira o la mansedumbre? Honestamente, ¿cierto? Y la ira es obra de la carne, pero la mansedumbre es fruto del Espíritu. ¿Por qué es más fácil para nosotros llenarnos de ira que ser pacientes, que ser mansos? ¿Por qué? Porque estamos inclinados hacia las obras de la carne. ¿Por qué es más fácil para usted ser una persona celosa que ser una persona amorosa? Porque estamos inclinados hacia las obras de la carne. ¿Se da cuenta? Y si usted lee ahí en Gálatas la lista de las obras de la carne, son muchas más que las que menciona como fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Saben por qué? Porque en la ley de Jehová no está nuestra delicia. Porque no meditamos en ella de día y de noche. Esa es la razón. Si nosotros meditáramos de día y de noche en lo que la palabra del Señor enseña, cometeríamos menos errores de los que ahorita estamos cometiendo. Haríamos menos cosas malas de las que ahorita estamos haciendo. Pensaríamos menos en hacer el mal y más en hacer el bien. Pero el Señor dijo allá en Hebreos: vosotros me seréis un pueblo escogido, una nación medio santa.
No, dice pueblo escogido, nación santa. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros necesitamos ser. Y dice también el Señor, porque la voluntad del Señor es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que usted y yo seamos santos. Pero Gálatas nuevamente nos dice, capítulo 5, verso 17. Léalo a alguien, por favor. Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se da cuenta? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. En otras palabras, todo el tiempo en nosotros hay esa lucha entre la carne y el espíritu. Y pregúntese una vez más, ¿quién sale ganando casi siempre? ¿Por qué? Aquí son nombradas 17 de la carne y solo 9 de mí. ¿Se da cuenta? Solo 9, dice Fabiola. Pues o sea, Pero esos solo 9 son los que deberíamos tener. Pero si hacemos mención de los 17 que nombra de la carne, creo que muchos tendríamos 22. ¿Cierto? Ahí nombra 17, pero nosotros somos capaces de tener 22 o más. Y si contamos los 9 del fruto del Espíritu, empezamos a decir, yo tengo... ¿Cuántos puede contar? ¡Gozo! ¡Ah! Sí, yo soy gozoso. ¿Seguro? El gozo es en todo tiempo. ¿Usted está gozoso todo el tiempo? ¿Cierto que no? Porque hay días en los que usted está así. Entonces, ni siquiera ese lo cumplimos. Paciencia. Ah, sí, yo soy paciente. Vaya de una vueltica porque el almuerzo todavía se demora. ¡Ay, por qué no lo pusieron más temprano! Yo con esta hambre que tengo, no ve que estoy que me muero del hambre. Claro, eso fue que se quedó durmiendo hasta tarde. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué fue lo que se pasó viendo novelas o qué cosa? ¿Cierto? Somos pacientes. Amor. Volvamos al almuerzo. Mi amor, se me quemó el almuerzo. Tranquila, mamita, así no lo comemos quemadito. Claro, contra ver, dejó quemar el arroz. Mire, que no pone cuidado. Eso mostrará el amor. Dese cuenta, cada vez estamos, diría yo, más lejos de hacer que en nosotros se vea el fruto del Espíritu. ¿Y todo por qué? Por no tener en cuenta la palabra de Dios, para meditar en ella de día
Así que, hermano, tenga en cuenta que la palabra santidad o santo que está allí no es para que a usted le digan San Fernando. Allá es un barrio y es una ruta de bus en Cali. ¿Sí? En Cali es una ruta de bus y un barrio. Aquí creo que también hay un barrio que se llama San Fernando. Y no es para que le digan San Mauricio o San José, que también hay un barrio, ¿no? Ya hay un hospital. No es para que le digan Santa Sonia o Santa Margarita. Cuando habla de santidad, es de una calidad de vida que el creyente debe tener en todo tiempo. ¿Por qué? Se supone que usted y yo fuimos apartados por Dios para ser santos. ¿Recuerdan allá cuando dice que aún hoy Dios se ha guardado un remanente escogido, un grupo de personas que no dobló sus rodillas ante Baal? Hermano, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿será que nosotros hacemos parte de ese grupo de personas que el Señor ha santificado? ¿Será que no estamos doblando nuestras rodillas ante cualquier Dios que se nos ponga al frente? Dios de familia, ¿sí? Porque es que vino mi tía de visita y entonces me voy a quedar porque es mi tía y hace 20 años no la veo. No, es que amanecí con un poquito de tosecita y de pronto va y me termino de enfermar, entonces mejor me quedo. No, es que ayer no alcancé a lavar toda la loza, no alcancé a hacer el aseo, entonces me voy a quedar adelantando los quehaceres de la casa. No, es que como hace tanto tiempo no salimos a pasear, entonces nos vamos hoy a ir a ciclovía para poder disfrutar. Hace muchos años no la hacemos. Y cosas como esas. Eso sencillamente es doblar nuestras rodillas ante otras cosas que no son Dios. No, es que mi trabajo me exige. Me exige. ¿Será que el trabajo me exige? Y cosas como esas. Si yo no doblo mi rodilla ante Baal, le aseguro que nadie me podrá obligar a adorarla. Nadie. Allí es donde se ve el proceso de la santificación, del ser apartados para Dios. Lo triste es cuando creemos ser apartados, pero nos apartamos muy fácilmente de Dios. Eso sí es triste. Entonces, hermano, la santificación o la santidad, el ser santo, que aquí nos habla el apóstol Pablo a Tito, no solamente es alguien que camina sin hacerle daño a nadie, sino que es alguien que está sirviendo al Señor en todo momento, en todo tiempo, y que se está dejando moldear por la palabra de Dios para que ella sea su guía. Recuerde lo que dice el mismo Señor: hay camino que al hombre le parece recto,
pero su fin es camino de muerte. Ancho es el camino que conduce a la perdición, pero estrecho es el camino que conduce a la salvación, y muchos, no, dice, pocos son los que lo hallan. ¿Acuerdan qué dice de memoria? Lucas 9:23. El que quiere vivir en pos de mí, quiere su prosperidad. No, así no dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, En sus palabras sí dice así, pero uno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su prosperidad y siga. falta. Y decía a todos. Y decía A todos. a algunos, a todos. ¿Y quiénes son esos todos? Los hijos de Dios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese un poquito. Pero es poquito lo que me tengo que negar, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se han negado a sí mismos? De verdad, ¿verdad? Y de pronto alguien me dice: sí, yo me niego a mí mismo. ¿Seguro? Usted se niega cuando lo llaman a decirle que le van a cobrar, ¿cierto? Ahí sí se niega. A usted mismo. ¡No estoy! Pero cuando el Señor dice niéguese a sí mismo, es: deje de lado los deseos de su carne, tome su cruz cada día, no cuando usted quiera, no cuando le parezca, no cuando esté antojado, sino cuando cada día. Y ahí sí, sígame. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué implica eso? Eso implica lo que Pablo pudo decir en Gálatas 2:20. A ver, de memoria, memorizadores de la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta? Eso es negarme a mí mismo. Ya no vivir yo, sino que sea Cristo el que viva en mí. Ay, pastor, pero es que yo también tengo derecho. Y izquierdo también tiene. ¿Sí? Pero la palabra del Señor dice que usted y yo nos debemos negar a nosotros. Y eso es todos los días. Porque todos los días, cuando usted va a leer la Biblia, es que le da sueño, ¿cierto? Cuando usted va a orar, es que empiezan a ponerle música alrededor. Cuando usted va a tener el tiempo devocional, es cuando empiezan a tocarle la puerta. O cuando suena el teléfono. O cuando llegan a preguntarle la tarea. O cualquier otra cosa. Justo en ese momento. Pero el problema, ¿cuál es? Que usted en ese momento no se niega a sí mismo, sino que dice: bueno, esto puede esperar. ¿Cierto? Entonces, se da cuenta que la santidad implica mucho esfuerzo de nosotros. Ahora sí pueden entender lo que el Señor le estaba diciendo a Josué cuando le dice: esfuérzate y sé muy valiente.
¿Es usted lo suficientemente valiente para decirle a los demás que esperen porque usted está en su tiempo devocional? ¿Cierto que no? ¿Es usted lo suficientemente valiente para colgar el teléfono y no contestar la llamada cuando está en su tiempo de oración? Porque de hecho he visto a muchos que están disque en el tiempo devocional y con el celular ahí al lado, mirando a ver si suena, si le mandan el WhatsApp, si le mandan el mensaje, si hay actualización. No, si se supone que es el tiempo del devocional, eso tiene que quedar en otro lado. Eso hay que llevarlo para otra parte. Por eso dice el Señor, tú, cuando vayas a orar, ¿ve dónde? ¿Y dónde es su aposento? Intimidad con Dios. ¿Ve? ¿Tiene usted destinado en su casa un lugar de intimidad para con Dios? ¿Saben las personas que cuando usted está en ese lugar, nadie le debe molestar? En los hoteles colocan un aviso en la puerta que dice no molestar. ¿Cierto? Ahí colocan el aviso. Entonces, cuando usted quiere pasar más tiempo acostadito o haciendo lo que esté haciendo, coloca ese bichito en la puerta y ya sabe la persona que llega por ahí, no, tengo que seguir de largo. Solo hasta cuando ese bichito es quitado de la puerta es que la persona sabe que tiene acceso a ese lugar para poder hacer lo que va a hacer. ¿Y no cree que sería pertinente que usted y yo también tuviéramos de pronto eso en la hora de no disturb o no molestar? Sería muy importante que los demás conocieran que es nuestro tiempo con Dios, que es el tiempo en el que nos estamos negando a cualquier otra cosa. Y eso es tomar la cruz y seguir. Y eso también es negarnos a nosotros mismos. Así que, hermano, dése cuenta que la santidad de la que está hablando Pablo aquí es algo que no es tan sencillo de alcanzar. Requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere dedicación, pero requiere de algo más importante que esas tres. ¿Cuál creen que sea? Pero eso es bueno a la madrugada, hacer esa oración grande Pero estoy hablando, requiere de esfuerzo, requiere de valentía y requiere de dedicación. Pero hay una más importante que esas tres. ¿Cuál es? Escudriñar la palabra. Esa es importante, pero no es. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Le pregunto, ¿para usted es un deleite escudriñar la Escritura? Eso está en Salmos 37. Si no es un deleite, así se esfuerce, así sea valiente, así se dedique, si no es un deleite, no va a pasar nada.
¿Me hago entender? Si no es un deleite, si para usted es una obligación, ay, es que el pastor dijo que había que hacer el devocional y entonces me toca hacerlo. Ay, es que el pastor dijo que había que estudiar, entonces voy a estudiar. ¿Por qué muchos muchachos abandonan el colegio? Porque se convierte para ellos en una obligación, no en un deleite. ¿Sí? Muchos muchachos están abandonando las aulas escolares por eso, porque para ellos sus padres se han convertido en ejecutores de una norma, de una orden de que tienen que estudiar. Y no hay deleite en eso. Pero también sucede que muchas veces los profesores se encargan de que los alumnos no quieran estudiar. Porque no es lo mismo que usted venga a darle una clase a un niño, a un muchacho, con ánimo, a que usted llegue, saquen todos el cuaderno, escriban esto en el que está en el tablero, tienen 10 minutos para contestar. No es lo mismo. Algo que a nosotros no se nos puede escapar nunca, hermanos queridos, es la pasión por las Escrituras. El deseo de conocer cada vez más. ¿Han visto la cara de un niño cuando aprende algo que no sabía? Recuerdo a mis dos hijos cuando Andreita estaba empezando a montar bicicleta. Primero le quité una ruedita y andaba así de lado con la bicicleta. Y yo le decía, ánimo hija, tú puedes. Y le quité la otra rueda y usé la misma técnica con los dos. Coger una toalla y agarrarlos de acá atrás y llevarlos durante un momento, y ellos estaban seguros de que yo los tenía ahí, pero cuando llegó el momento les quité la toalla y ya estaban andando solos. Y ver el resplandor de sus ojos al estar ellos manejando su bicicleta solos es algo que uno dice, ¡qué bueno! Aprendieron algo nuevo. ¿Sí? Lo mismo sucede con las Escrituras. El problema es que de pronto hemos empezado a ver las Escrituras como, ay, pero es que yo ya leí eso. Ay, pero es que eso ya lo hemos estudiado antes. Ay, pero es que eso ya lo dijeron. Eso específicamente nos lleva a un punto en el cual la palabra no sabe nada bueno, no trae gusto a nosotros. Por eso dice la palabra también que vuestra palabra sea sazonada con sal. Mi suegro tenía una situación en el hospital y era que él decía, no quiero comer la comida del hospital porque no sabía nada. Es simple. Trate de usted comerse un arroz sin sal. Se lo puede uno comer. Y uno se lo puede comer. Pero no es agradable, ¿cierto? Y muchas veces nosotros estamos viendo eso en las Escrituras. Como que, no, yo no quiero conocer más de eso. No, es que esa parte no me gusta. Eso es lo que no nos permite que la palabra sea nuestro espejo para poder cada día estar trabajando por la santificación, que es con la que veremos al Señor.
Así que, hermanos, quiero finalizar en esta mañana diciéndoles: como dijo el Señor a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mejor que la de los escribas y fariseos, no estáis haciendo nada de más. Necesitamos nosotros que la palabra de Dios sea alimento, sea espejo, sea miel, sea dulce a nuestros labios, y sea la fuente de conocimiento cada día. De esa manera podremos entender lo que el Señor le dijo a la samaritana cuando le dijo: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, esta será en él una fuente que salte para vida eterna. Es viva y eficaz la palabra, y es para nuestra santificación. Así que, hermanos, no la dejes de lado. Es la manera en la que podremos cada día ser mejores en lo que hacemos y lo que decimos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias, porque en tu palabra encontramos todo aquello cuanto tú quieres que nosotros hagamos, con el fin de que nuestra vida sea rendida a ti. Gracias, Señor, porque queremos agradarte, como cantábamos en este himno, pero somos débiles. Y hemos dejado que la carne se fortalezca cada vez más en nosotros. Pero hoy queremos reconocer que solo si tú nos das la fuerza podremos vencer. Solo si tú nos das cada día ese negarnos a nosotros, ese tomar nuestra cruz, es que vamos a poder vencer. Y allí se cumplirá también tu palabra en nosotros, cuando dice que solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que si somos tus hijos, tendremos la capacidad de perseverar hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en tu palabra cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.